Vamos a irnos con el caso de Agostina Vega nuevamente, y es que han aparecido unas declaraciones del abuelo de Agos que se han vuelto bastante polémicas, diciendo que un político tiene sangre de su nieta en sus manos. Bueno, vamos a ver esta declaración que, como os digo, ha aparecido en varios medios de comunicación después de las noticias de que había ciertas pruebas que complicaban a los inquilinos de Claudio Barrelier, una pareja. De hecho, vamos a colocar la foto por aquí en pantalla, una fotografía de esta gente que son los nuevos detenidos. Estos dos que han sido los últimos detenidos del caso de Agos, de esta chica de 14 años. Básicamente lo que han dicho es que los elementos que toman relevancia ahora son dentro de la reconstrucción. Dicen que los registros de la causa aseguran que Agos ingresó sobre las 11 de la noche de ese 23 de mayo, mientras Córdoba y Ascarruz llegan aproximadamente 9 minutos después. Es muy poco tiempo, o sea, unos 10 minutos sobre las 11:05, y ella entra a las 10:55 según las cámaras de seguridad. O sea, 9 minutos tardaron ellos en llegar después de la llegada de la niña. Y la pareja estuvo en ese inmueble hasta las casi 9 de la mañana del día siguiente, por lo cual estuvieron allí durante toda la franja horaria más complicada, ¿no? La franja en la que se produjo el ataque y el crimen. De hecho, la autopsia lo que establece es que la hora de muerte habría ocurrido a la 1 de la madrugada. Ellos estaban allí, claramente. Para los investigadores, estos datos son brutales, básicamente porque ubican a los que están ahora detenidos dentro de la vivienda en el momento en el que se produce este ataque. Luego, otros elementos analizados por la Fiscalía tenían que ver con la distribución de todos los ambientes. Básicamente decían que la habitación que ocupaba Córdoba y Ascarruz se encontraba en la planta alta de la casa. Estaba a pocos metros de ese sector donde se desarrollaban los hechos que luego terminaron con la muerte de esta chica, pero reconocían los investigadores que la distancia era considerada muy relevante a partir de las declaraciones iniciales de estas dos personas. Ellos dijeron en sus declaraciones iniciales que durante aquella noche no escucharon ni un ruido, no percibieron nada, ninguna situación hostil o fuera de lo habitual. Y bueno, los investigadores decidieron avanzar con una medida que estaba destinada a determinar si las características acústicas de ese inmueble pues eran compatibles con su declaración, cosa que luego vimos que no pasó para nada. Hicieron una reconstrucción acústica y se escuchaba absolutamente todo. Esta es una de las evidencias centrales del expediente. Las fuentes vinculadas a la investigación hicieron unos sonidos que se produjeron en la planta baja, parecidos a algunos gritos, etcétera, y obviamente arriba se escuchaba todo. Esto a día de hoy la familia está pidiendo que se investigue con todas las expectativas hasta este momento. La familia, por parte de la madre, cuestionaron también desde el comienzo la posibilidad de que estas personas presentes en la vivienda no advirtieran de lo que allí estaba ocurriendo, y a día de hoy pues están por encubrimiento tanto Osvaldo Faceta, Soledad Andriani, Marianela Palmero y estas otras dos personas que serían Córdoba y Ascarruz, como estamos comentando. Son 6 ya, 6 detenidos. La Fiscalía tiene que avanzar en todas las pruebas de la causa y ver si no hay alguien más que pueda llegar a ser detenido en los próximos días. Vamos a ver lo que decía el abuelo, porque es muy impactante esta declaración. Mi nieta pidió auxilio. Mi nieta gritó. Y nadie de esa casa fue capaz de ayudarla. Entonces, todos los que estuvieron en esa casa son cómplices de esta porquería que está presa. Y todos la tienen que pagar. Todos tienen que pagar. Porque nadie ayudó a mi nieta cuando ella pidió auxilio. Porque ahí escucharon ellos. Ellos lo escucharon. Todos lo escucharon. Todos son cómplices. Todos tienen que pagar. Todos tienen que estar presos. No solamente los de la casa esa tienen que estar presos. Tiene que estar preso el fiscal que le dio la libertad el año pasado, que lo tuvo 20 días preso. Tiene que estar preso el tipo que pagó la fianza.
Esa gente tan culpable como Barrelia. Vos estás hablando del doctor Moreno. Sí. Para vos, el doctor Moreno, el doctor Ricardo Moreno tendría que tiene que estar preso. Tiene sangre de mi nieta en sus manos. Porque él lo apadrinaba y él pagó la fianza de este hijo de puta. El fiscal también tiene la sangre de mi nieta en sus manos. El fiscal Rodríguez. El fiscal Rodríguez. Y que lo dejó en libertad. Que lo dejó en libertad por una fianza. Bueno, estas son las declaraciones del abuelo que están dando tanta vuelta. Después de que se volviese polémico las palabras de la testigo llamada Carla, que aseguraba como que el abuelo también andaba Mi nieta se defiende. En asuntos un poco turbios y también mucha gente lo decía. Aquí también los culpables parecen los familiares por no sacarla a tiempo de ese entorno, ¿no? Porque al principio la mamá de Agostina había dicho algo así como que se había ido a casa de esta persona, pero si ella hubiese hablado, tal vez estuviese con su padre en esos momentos, y aquí no lo olvidan en ese punto, ¿no? Bueno, piensan que también una de las primeras cómplices y con la cual estas declaraciones que estamos viendo sería también la propia hija de este señor, que sería Melissa, o sea, la madre, básicamente porque ella también dice lo de la fianza y tal. Bueno, es que ella dice en una entrevista, o sea, la hija de este hombre, que ayudó a pagar esa parte, ¿no? Para esa fianza, para sacarlo de prisión por haber cometido un acto en contra de la vida de otra chica. Así que creo que eso es que es muy grave, porque creo que a esta persona también se le olvida eso. O sea, que su propia hija, la madre de esta niña, ayudó a recaudar ese dinero para la fianza, dicho por ella misma, no es que lo estemos diciendo nosotros, ojo, esta es la realidad. Bueno, vamos a seguir viendo más cosas porque han aparecido unos vídeos exclusivos dentro de la Casa del Horror. ¿Qué pasa con estos vídeos? ¿Qué había dentro de esta casa? ¿Hay algún elemento cuestionable a día de hoy que nos dé la perspectiva de cómo pudo haber sucedido estos hechos? ¿Qué son estos videos, Chris? Contanos. La Casa del Horror por dentro. Esto es un material exclusivo. Esta es la casa de Claudio Barrelier, la casa de Juan del Campillo 878, desde adentro. Estas son imágenes exclusivas. Estamos observando todo este domicilio, la parte de abajo, este freezer que en un momento había mencionado, ese baño que está de costado. Fíjate cómo es la casa, y tenemos todo lo que es la cocina, esta cocina que compartían justamente. Perdón, da cuenta de una manera de vivir muy particular, sí. Un abandono, muy mal vivía una nena de 11 años. Una acumulación, suciedad, todo es muy marginal. Tenía otra hija, ¿no? Una criatura. Tenemos del otro lado, si no me equivoco, al abogado Gino Torriani, que es el abogado del papá de Agostina. ¿Estás por ahí, Gino Torriani? Bienvenido a Imbatibles por la pantalla de Crónica. Hola, buenas tardes, gracias por contactarse. Tardes. Sí, los escucho perfecto, estoy acá. Estamos con estas novedades que ustedes comentan, 2 nuevas detenciones en el caso y, bueno, a la expectativa de las demás detenciones que hemos pedido en estos días. Contanos, Gino, ¿cómo ves vos que está manejando la causa la justicia? Porque hemos hablado, no ahora al aire, pero en off, con otro de los abogados que están defendiendo a algunos de los imputados, están muy enojados. Dicen que no se están haciendo bien las cosas. ¿Vos cómo lo ves? Mira, justamente nosotros formamos parte de la querella, es decir, que acompañamos al fiscal en la investigación. Obviamente los abogados de los imputados van a decir que las cosas se están haciendo mal porque ellos tienen que destruir la prueba que les incumbe y demás, sobre todo los que implica a sus clientes. Entonces, justamente se tienen que agarrar de estas cuestiones, o van a decir esto, para pedir las libertades. Gino, con esa línea de lo que me estás diciendo, vos entonces vas a decir que está todo impecable y lo están haciendo bárbaro. No necesariamente vamos a decir que está todo impecable y se están haciendo bárbaro. Nosotros tenemos ciertas diferencias de criterios con el fiscal y bueno, estos pedidos de detenciones lo hicimos antes de la feria, algunos, y pedimos
pedido de ampliación de pericias y demás, justamente para esclarecer los hechos, reconstruir esos hechos, saber la verdad real de lo que sucedió en esa casa el sábado 23. Gino, Bueno, otra cosa más que el otro día comentábamos una información en torno a lo de Ricardo Moreno, lo del bar Guachita, si lo clausuraron y tal, si volvió, y luego lo de la persona esa del tatuaje, que se veía unas imágenes de una persona con un tatuaje y demás. Parece que no hay absolutamente nada. Lo único que tuvimos nuevo fueron lo de las detenciones de los inquilinos en casa de Barrelier, que entraron aquella noche unos minutos después de que entrase tanto Claudio Barrelier como Agostina Vega, y que no sabemos si en esa ocasión llegaron a ver a esta chica. bueno, Y la madrugada del domingo 24 de mayo, hubo gente que se acercó a la casa, que ingresó, que limpió, que encubrió el hecho. Entonces, estamos hablando de un femicidio. doctor, Es sumamente grave. Tiene razón. hoy que pasaron 2 meses, ¿qué rol para ustedes pudo haber cumplido la madre de Agostina? En principio, bajo lo que hemos estudiado y lo que nos alerta el sentido común, que limpió la escena del crimen, limpió el baño, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me escucharon? Más que La encubrir. madre, la la madre de Agostina. Agostina. La madre de Agostina, no la esposa de Barrelier. Perdón, yo me estoy refiriendo a la madre de Barrelier. Para. no. Ordenemos un segundo. La mamá de Barrelier, que es una señora grande que habló en televisión sí, y que un montón dijo de que le llamaba la atención lo que había pasado con su hijo y lloró y qué sé yo. Ahora aparentemente, para ordenar un poquito simplemente, Sí, porque sí, hay sí. tantos nombres que Claro. habría que hacer un árbol genealógico para Exacto. explicarlo. Sí. La mamá de Barrelier, el principal acusado, el que mató a Agostina y descuartizó a Agostina, habría limpiado el baño. Es decir, lo ayudó a su hijo a encubrir este Después asesinato. fingió Sí, que era. no. Después se puso a llorar. Después se puso Ahora, a llorar ahora y me dijo que era corrijo, delincuente. ahora déjenme corregirme. Adelante, Gino. En la cuestión de que la mamá de Agostina Sí. no tiene que ver con esta cuestión que acabo de decir recién, es la mamá de Barrelier. Ta. La mamá de Agostina sí tiene que prestar declaraciones y aclarar ciertas cuestiones porque era su entorno, era gente de su entorno. No estamos hablando de desconocidos ni para ella ni para Agostina. Estamos hablando de gente que era de su entorno, entonces lo que le compete a ella es ampliar las declaraciones testimoniales, Pero- dar más datos, acercar pruebas, acercar testimonios que son vitales para la investigación. Doctor. Y si Bueno, esto lo comentamos siempre, no entiendo tampoco por qué no dejan hablar en este informe a este abogado, que aquí lo está explicando todo perfectamente, pero están diciendo como, no, es que es la madre de Barrelier la que supuestamente limpió todo y tal. Ya bueno, pero es que también en este punto dice, no, es que tiene que declarar la madre de Agostina. ¿Por qué? Porque es una testigo principal. Ella sabía absolutamente todo y en el punto en el que estamos, Melissa Heredia, pues vimos como ella fue la que estaba buscando, la que tenía ese novio, la que juntó a Agostina con todo ese entorno y al final lo dice aquí el abogado, es que tiene que declarar porque ese era su entorno. O sea, ¿quién más va a saber de toda esta gente más que la propia madre que la metió ahí? Es que esa es la realidad. y si le incumbe algún grado de participación, eso ya está descartado por el propio fiscal que la admitió como querellante, si no, no la hubiera admitido como querellante. Sí, doctor, pero a mí Hubo en calidad me investigada interesa, y ahora ya hay me interesa querellante. profundizar acá porque obviamente por lo doloroso y horrible que significó para la madre de Agostina perder en manos de quien fue su pareja de esta manera brutal a su hija, ya de por sí estuvo un horror y ella estuvo internada y recuerden ustedes que estaba muy perdida y que aún le contaban en qué situación estaba la hija y ella seguía negando esa situación. Bueno, ya pasó un tiempo. Ahora me interesa ir sobre un audio porque ella... mientras Agostina estaba desaparecida, le pregunta al propio Barrelier, ¿vos sabés algo de Agostina? Y él le dice, sí, se fue con un guasito. ¿Recuerdan ustedes todo esto? me Se acuerdo. fue con un Recordamos guasito. todo. Me están metiendo a mí acá en un quilombo, dice Barrelier. También le dice lo mismo al papá de Agostina para sacárselos de encima. Pero ella le pregunta, la madre de Agostina le pregunta a Barrelier, ¿llamo a la policía? ¿Hago la denuncia?
Después recuerdan el rol de Faceta, que se mete en la casa de la mamá de Agostina, que trata de sacar información, de desviar la información. Entonces digo, ahí hay que meterse ahora. Yo creo igual que vos, que ella tiene que ampliar justamente su declaración para que podamos reconstruir los hechos. Justamente son, como decía en un principio, es toda gente de su entorno. Entonces, esta pregunta debe ser dirigida hacia ella, pero por parte del fiscal. Y bueno, se tiene que hacer en algún momento, tarde o temprano. Esto debería suceder. Si no sucede, y ahí sí te diría, che, estamos ante un error flagrante, porque justamente es sumamente importante y útil y vital para la investigación, para... Sí, aunque en este caso no resulte imputada, ¿no? La madre, de momento, no parece que esto vaya a ser así de ninguna manera, pero su declaración como testigo principal en el hecho creo que es importantísima, ¿no? Y que amplíe todo lo que tenga que decir, que de momento parece que no lo está contando todo, y es lo que venimos comentando justamente en estas últimas semanas. También es cierto que el abuelo, habló, dijo que venían pidiendo la detención de toda la gente que estaba en la casa porque tenía algo que ver en mayor o menor medida, y que era imposible que no hubiesen escuchado nada en el momento en el cual se produjo ese crimen. La situación de la madre de la adolescente parece que está acompañada por algunos profesionales de salud mental, permanece medicada en este momento según lo que contaron, y después todo esto de haber estado internada durante la búsqueda de su propia hija. Esta investigación penal preparatoria en la que estamos. Doctor Torreani, un placer. Acá Cristian Eche. Le quiero preguntar, ayer tuvimos 2 detenciones, la detención entonces de Córdoba y su pareja, y ustedes también está el pedido de Viviana, la mamá de Barrelir, y su hermana Angie. ¿Cuál creen que es el rol de ellas dos para pedir la detención? Sí, hola Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mirá, justamente hoy con esa confusión que hubo, que me preguntaron por la mamá, yo ya estaba pensando en la mamá de Barrelier. Justamente nosotros creemos que tanto la hermana como la mamá limpiaron la escena del crimen. O sea, limpiaron una escena del crimen y no es un encubrimiento simple, un encubrimiento agravado por el hecho, por el delito que se cometió. Es sumamente grave, está el interés superior del niño. Hay muchas cuestiones en juego. Estamos hablando de una cuestión de género, del interés superior del niño. No es... Claro, también que sabían, ¿no? Estas dos personas, la mamá y la hermana, Angie y la mamá, estaba grande, estuvo ya en los medios de comunicación, hizo varias entrevistas, pero la pregunta es que sabían sabían que era Agostina la que habían terminado ahí en esa casa. ¿Por qué ayudaron a limpiar de esa manera? ¿Por qué no dijeron nada? Creo que ahí, lo de ayudaron a limpiar, obviamente lo dicen los abogados, ellos lo creen. De hecho, cuando se llegó a comentar lo del ADN, mencionaron que había ADN de un hombre y de una mujer en el cuerpo de Agostina y en su ropaje. Veremos si ese ADN es compatible con alguna de estas dos personas que se están mencionando. Hablamos de tanto la madre como la hermana, o incluso otra de las imputadas que podría ser o Soledad o Ludmila. Veremos de quién es o de quién resulta ser ese ADN que estaba en el cuerpo de la propia Agostina. No es solamente un crimen cualquiera, no están encubriendo un crimen cualquiera. Acá es sumamente grave, eso quiero que quede claro. Y acá la única víctima es Agostina. ¿Me escuchan? Claro. Sí, te escucho. Usted está diciendo, porque yo todavía no lo puedo creer, que la mamá, que esa señora que lloraba, que salía a decir por todos lados, que pedía perdón por su hijo, porque todos lo recordamos, porque no podía creer, además. Y se desligó absolutamente de todo, y que no podía creer que ella había parido a un niño, a una persona así, porque, o sea, esa señora limpió la escena del crimen y nos acabamos de enterar después de 2 meses y medio del descuartizamiento de Agostina. ¿Usted quiere decir? Esa es nuestra hipótesis. Esa es nuestra hipótesis. Lo creemos ¿por qué? Porque ingresó al domicilio horas posteriores del crimen, durante el domingo y lunes, y estuvo en el domicilio hasta incluso el día de la detención. Estuvo el día del martes 26 de mayo a la noche, a la tarde, donde lo detienen a Barrelier.
ella estuvo en la casa, era ella quien estaba detrás del portón. Doctor. Entonces, y le dijo textualmente unas palabras a Gabriel Vega, el papá de Agostina, que le hicieron mucho ruido. Yo no voy a decir esas palabras, pero porque justamente es importante a la hora de valorar toda esta cuestión. ¿Sí? Vale, o sea, no es una elucubración, sino que realmente se sustenta en alguna prueba indiciaria el creer que la mamá pudo haber limpiado la escena de los hechos. Parece que hay varias imágenes que la sitúan ahí, en esa misma casa, y eso podría determinar ciertas cuestiones de lo que luego sucedió y si realmente se puede llegar a detener a esa señora y a la hermana de Barrelier también por encubrimiento agravado del crimen de esta chica. Nos vamos rápidamente a la provincia de Córdoba. ¿Por qué motivo? Porque a esta hora empiezan a conocerse los resultados de la autopsia al cuerpo de Agostina, los primeros indicios de cómo la mataron y la data de muerte. En un rato vamos a hablar con Belén, que ya está en línea, comunicada con nosotros en vivo, porque hay 3 preguntas que quiero hacerle que seguramente ella sabe, que son centrales, medulares para entender qué falló en esta investigación. Luego de la papelonesca conferencia de prensa del fiscal del día sábado, la primera pregunta que le voy a hacer a Belén es si a las 8:42 de la mañana del día domingo de la semana pasada, cuando la madre de Agostina hace la denuncia, menciona o no en esa presentación que ella había chateado con Claudio Barrelier hasta la 1:04 de la mañana y que ella sí sabía que su hija había estado a eso de las 10:30 reunida con él. Belén, buen día, ¿cómo estás? Tremendo tu trabajo todo el fin de semana, te estuvimos siguiendo. Primero saludarte y agradecerte y ver si podemos responder esa pregunta que para mí no es menor. Si la madre de Agostina a las 8:42 del domingo pasado introduce en la denuncia que había chateado con Barrelier ese mismo día, esa madrugada, y que comunica a las autoridades el mismo domingo que su hija había estado con él. ¿Cómo te va? Hola Mauro, buen día. Mira, no puedo confirmarte exactamente esto, sí sabemos que cuando hablamos con Melissa al principio, ella lo que nos dijo fue que le había escrito primero el remisero para avisarle que había llevado a su hija, que dio una situación por ahí un poco extraña, que la dejó a 1,5 cuadras de la casa. Melissa lo que nos dice, la primera vez que hablamos es que ella no sabía de dónde su hija había sacado el número de Barrelier, ni Barrelier el de su hija. Horas después, días después, sí se confirmó que ella le había pasado el número a su hija. Todavía hay muchas preguntas, Mauro, que no se responden. Incluso, mira, te vamos a mostrar. Estamos nosotros parados en la estación de servicio donde está la parada de remises y allí de fondo vas a ver la casa de Agostina, donde en este momento están todos los medios de comunicación, donde están esperando que llegue Miguel y Elizabeth, que son los abuelos de Agostina. Pero en esta parada es donde la última vez se la vio en este barrio, ¿no? 22:30, cuando llega a este punto donde toma un remis. El remisero está precisamente aquí muy cerquita nuestro, ya vamos a ver si lo podemos tener también en comunicación. Sube el remis y le pide al remisero que la lleve, muy tranquila, muy confiada, le pide que le lleve a una dirección donde se iba a encontrar con el novio de su mamá. Ella le dice al remisero, le vamos a dar una sorpresa. Eso es algo también, Mauro, que llamó mucho la atención. ¿Por qué le iban a dar una sorpresa? ¿Qué tipo de sorpresa? Nos estamos todos preguntando esto, seguramente esta semana vamos a tener más información, tal vez en el mismo día de hoy. Sí, Mauro. Es importante, ¿por qué te hice la pregunta de las 8:42? Y le digo a mis compañeros aquí lo mismo. Porque si la madre de Agostina a las 8:42 dijo que ella había chateado con Barrelier hasta la 1:04, es decir, 7 horas antes de presentar la denuncia, e incorporó el dato, es una cosa. Y si omitió decirlo, es otra. ¿Qué quiero decir? Si la madre puso en conocimiento ya en esa primera denuncia, a horas de la desaparición, que ella estuvo hablando con este presunto criminal, vamos a decir hasta que esté la sentencia, y sabía que su hija había estado en contacto con él y no lo declaró, claro, tiene que ser investigada. Ahora, si lo declaró y 8:42 la policía y el fiscal ya lo sabían, no se explica por qué recién van a investigar a Barrelier recién el martes. Es decir, cambia muchísimo la historia si sabemos si la madre incorporó
los chats que luego se filtraron. Porque... Creo que Belén está tratando de hablar con el remisero, pero primero Luciana Ruiz. Porque lo que cambia radicalmente es la participación y la actuación del fiscal y también la información que brinda la propia madre. En estos momentos, tengo entendido, continúa en terapia intensiva después de la descompensación. Ahora, en esa declaración, alguien tiene que escribirla, ¿o no? Claro. No tiene que estar la toma un conformada. escribiente y la tiene que leer la mamá de Agostini y tiene que ratificar O sea, que lo que existe ese dijo es papel. completo. Ese papel tiene que existir en Sí, algún claro que lado. existe. Tiene que ser parte De del hecho, expediente, dicho sea de paso. Sí, de hecho existe a tal punto el papel que la denuncia, que el propio fiscal Belén en la conferencia dice, la denuncia la presentaron 8:42. No me quiero ir de este punto mientras esperás al remisero, porque Belén tiene una nota muy importante por delante con el remisero, avísame cuando lo tengas en línea, porque el remisero creo que está haciendo Estamos una todavía, colecta, ¿no? Mauro, esperando. Tengo sí un colega para rápidamente nada más preguntarle. Bueno, están haciendo una colecta en este momento, ¿no? Sí, en este momento están haciendo una colecta para ayudar a las familias por la situación que están pasando y darle una manito a sus días que ya no están trabajando, no. Es para más que mal para ayudarles. Es una colecta que están haciendo. Sos compañero, bueno, del remisero que Sí, llevó a Agostina. sí. ¿Qué te pudo contar? Lo que saben todos. Lo que él lo mismo que saben todos, lo que él declaró, es lo mismo es lo que comentó él. Imagino el dolor, ¿no?, que tiene en este momento. Él, todos como vecinos, somos compañeros acá, conocemos a Miguel de hace años y hay un dolor terrible por la situación que está pasando. Contame vos qué te pasa, bueno, si tenés esta situación, ¿no?, que se sube una nena de 14 años, ¿cómo crees que pudo haber vivido ese momento el remisero? Sí, la verdad que es algo doloroso, porque me pongo en lugar del compañero y ha pasado algo muy terrible, la verdad. La colecta fue una iniciativa del remisero, ¿no, Daniel? Sí, es algo que sí. Se organizamos entre los compañeros, digamos, hubo una charla y bueno, es para ayudar, así como para que los vecinos, todos puedan colaborar y mandar una colaboración a la familia. Muchas gracias, Bien, muy por favor. amable. Bueno, Bien, están Belén. haciendo una colecta, Mauro, porque también sabemos que hace 7 días esta familia no está trabajando, ¿no? No, claro. En un rato volvemos con vos cuando tengamos la palabra del chofer, si él quiere hablar, porque es muy importante conversar con él, que repase cómo fue ese diálogo. Repito que no es menor, lo decíamos con Luciana, no es menor si en la denuncia primigenia la madre omitió contar que ella chateó 7 horas antes con el principal acusado. Porque si lo puso de relieve, nos explica por qué la policía no lo allanó esa misma madrugada de domingo, o el domingo a la mañana, y si lo omitió, tendrá que explicar por qué. Y las notas que recuerdo que le hicieron a la madre de Agostina, ella siempre dice que se enteró de que su hija había estado con Barrelier por el remisero, con lo cual parece una contradicción flagrante. ¿Por qué omite, si es que omitió, contarle a las autoridades que su hija había estado con Barrelier? Pero queremos saber, dentro de esta gama de personajes que fueron apareciendo con el hallazgo de cuerpo el día sábado, empezamos, Luciana, a tener distintos personajes que se suman a este entramado. ¿Quién es quién? Vamos uno por uno y vamos repasando qué nivel de imputación tienen o si simplemente son testigos creíbles para la justicia. Y es importante en esto de lo que armamos en una especie de organigrama triste, obviamente, tras lo que ha sido el crimen, el asesinato, el femicidio a Agostina Vega, de tan solo 14 años, que es la víctima, que es la nena adolescente en la provincia de Córdoba, que encontraron desmembrada en un campito en lo que ha sido 7 días de búsqueda intensa. La mamá se llama Melissa Heredia. Ella está internada, en estos momentos permanece en esa condición en terapia intensiva. Va a ser muy importante, no solamente lo que vos decías, de cuál fue la primera declaración que hizo la madre, sino entender que conocía a Barrelier, el único hasta ahora acusado del crimen de Agostina, que fueron pareja. Esto lo confirmó la mamá justamente de Melissa, la abuela de Agostina. O sea que había un contacto primero de una relación y después de un vínculo amistoso que aparentemente continuaba. Te hago un punto ahí para sumarte y aprovechamos que tenemos esta información, el detalle impecable que está haciendo Luciana. No solamente que reconocen que eran pareja, Barrelier y la mamá de Agostina, dato que no es menor, sino recordemos que el mismo sábado donde ocurre el asesinato, según el fiscal, adentro de la casa de Barrelier,
en la calle Campillo 878. El mismo sábado se ven 2 veces, en horas más tempranas, en un club de fútbol y en un cumpleaños se ven los 3 protagonistas. Barrelier, la mamá de Agostina y Agostina, Lu. Ese antecedente que vos estás marcando, por supuesto, forma parte clave, porque ese fue el día de la desaparición. Al día siguiente, el reporte de la mamá y la denuncia porque no sabía dónde estaba su hija. Pero ese vínculo y ese contacto previo es muy, pero muy importante. ¿De qué hablaron? Porque acordate que el imputado Barrelier intentó plantar entre tantas mentiras. Dijo, a través de su abogado, lo obtuvimos el testimonio, en su primera vez que lo indagaron, recordemos que lo indagan 2 veces, en la primera indagatoria, vos fijate Barrelier, si es un psicópata como parece ser de acuerdo con la imputación del fiscal, lo que hace Barrelier en ese primer encuentro ante el fiscal en la indagatoria es sugerir que cuando se encontraron en ese club donde jugaban al fútbol por la tarde del sábado, hubo una discusión que tuvo Agostina con la madre porque tenía interés de ir a ver un jovencito de 18 años. Claro. Entonces Barrelier inventa un personaje, que era el fiscal, que es el joven de 18 años, para después inventar la teoría del auto rojo y sugerir que Agostina se fue con otro joven. Lu. Bueno, voy a seguir con la línea que vos estás realizando para ir a Claudio Barrelier. Dale. 23 años, el único detenido, acusado, es el principal sospechoso, es el único. En eso está su curso de la investigación. Tiene un antecedente penal porque en el 2025 fue detenido por privación ilegítima de la libertad calificada. 20 días estuvo detenido y en esto que vos marcás es clave, que son las contradicciones. De la causa. Exactamente, en esas contradicciones donde primero dice, a partir del testimonio clave del remisero, que él le paga el remis, pero que Agostina se va para otro lado, algo que después las cámaras no comprobaron, que él dice que no tuvo más contacto con ella, y el otro, el del auto, un auto rojo que nunca apareció en esas cámaras, y no sí aparece un auto negro. Sí, antes de seguir, quiero recordarles, que no es menor, que el que termina casi descubriendo toda la trama, aunque parezca increíble, que era el que menos información tenía, es el papá de Agostina, que es Gabriel Vega, que vas a hablar de él en un rato, porque Gabriel Vega, que ni conocía que su hija se relacionaba con este sujeto, con Barrelier, sujeto que tenía una detención de 20-25, de 20 días de prisión, por un hecho de privación ilegal de la libertad de una mujer que se escapó desnuda de una casa, y no había sido noticiado por la mamá de Agostina al papá de esa situación, que había un vínculo amoroso y un vínculo parental, si querés, traslativo, lo que sería una suerte de padrastro de Barrelier con Agostina. En ese marco, déjame que te haga aquí un pequeño punto, Gabriel Vega lo que hace, casi como un investigador privado, porque había sido policía, él mismo, cuando se da cuenta que su hija no aparece, se ha noticiado de la situación, se dedica a hacer una investigación paralela para ver quién es este sujeto Barrelier. Se entrevista con él antes de la detención y lo que vamos a mostrar ahora, que fue un hallazgo anoche de GPS, por primera vez vas a escuchar cómo Gabriel Vega, él lo venía contando, el papá de Agostina, lo graba a Barrelier, dudando de él, sospechando de él, y fíjate cómo es el diálogo donde Barrelier se mantiene el mismo relato mendaz de esta manera. Y Agostina, yo cuando llego a mi casa, Agostina como a las 10:30 me llama por teléfono diciendo que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fradeiro y Campillo. Yo me llego hasta ahí, hasta el Fradeiro y Campillo, le faltaba plata para pagar el taxi, le ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara, hacia el favor de llevarla de la casa del noviecito. Y yo le dije que no tenía movilidad, no había forma. Entonces ahí nomás le llama por teléfono un guaso, que para mí ya estaba todo arreglado, para mí ya había organizado, y como tenía plata, se vino para este lado. Pongo papeles rápido de la casa. Y cuando veníamos caminando para acá, así como para la corte de mi casa, frena un auto rojo, que es el auto que le digo a Melissa, se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto. Es la primera vez que escuchamos la voz de Barrelier, hablando con el papá de Agostina, donde le vuelve a contar esta trama, que fue la que contó por primera vez ante el fiscal en la indagatoria, y se la repite al papá de Agostina, y casi que se la hace creer, porque el papá de Agostina primero le cree esta teoría. Claro, también se la cree la mamá de Agostina, la teoría de llegó hasta acá, pero después se fue en un auto rojo a encontrarse con otra persona. Fíjate que no le tiembla la voz, la mentira. Nada. Él sabe que está mintiendo, sabe ya que la mató, que bueno, todo lo que ya sabemos que le hizo al cuerpo, y sin embargo habla con esta frescura, o sea, claramente
él creía que podía zafar de... Seguro, estamos de acuerdo en eso. Trata, incluso Lu, no sé si notaste el tono, algo así como me buscó a mí como pretexto para pirarse con otro, es la expresión que dice. Sí, una coartada que se cayó rápidamente, porque a las pruebas, y la verdad es que a la velocidad en la que actuó la justicia, y esto hay que decirlo, se comprobaron rápidamente las contradicciones y las mentiras, porque el relato no era coincidente con la información y con el material fílmico. Bueno, recién hablabas de la importancia que ha tenido Gabriel Vega, papá de Agostina, es ex policía, y bien hacías la descripción de lo importante que termina siendo en un vínculo que lo que se supo con sus idas y vueltas con su hija, una adolescente de 14 años. Yo sumaría en esta trama tan dolorosa el papel del remisero, que no lo tenemos aquí, pero que también es clave a partir de allí y de lo que él traslada y lo que le comunica a su mamá del momento en que la había visto a Agostina. Sin remisero, probablemente, sin ese testimonio, probablemente hubiese sido muy difícil poder armar. Sobre todo si la mamá de Agostina no contó, insisto con esto que yo estoy muy enfrascado en el mismo tema. Si la mamá de Agostina en la denuncia de las 8:42 del domingo no contó, por omisión, por lo que fuere, por temor, no lo sé, no incorporó el dato de que había chateado con Barrelier hasta la 1:04 y ella sabía que su hija había ido al encuentro Barrelier, el remisero termina siendo la primera persona que lo pone en conocimiento, no tanto de la familia, sino en conocimiento judicial y policial. Por eso cobra relevancia. Nosotros acá, ¿cómo nos enteramos la semana pasada? ¿Quién fue, entre comillas, el héroe de la historia? El remisero. Si todos dicen que es el remisero, estoy haciendo una inferencia, Luciana, es porque en ningún momento la madre a las 8:42 incorpora en su relato que su hija estuvo con Barrelier. Ahora sí lo omitió. Me gustaría hablar con el doctor Nayel, el abogado que la representa. ¿Por qué omitió la mamá de Agostina contar que hasta la 1:04 chateó con el imputado y el imputado le confirmó que su hija había estado en la casa de él, o por lo menos a metros de la casa de él? Lu, ¿quién más? ¿Qué otro personaje más podemos sumar? Seguimos con este hilo. Ya voy a llegar, vos recién lo mencionabas, al fiscal del caso. Papelón. Porque lo que vos estás diciendo también es importante con la actuación del fiscal. Más allá de lo papelonesco que fue y casi que de lo desensibilizado que fue su testimonio. Porque si no declaró justamente la mamá de Agostina este contacto con Barrelier, entonces desde allí se engancha la declaración que hace el propio fiscal de por qué primero hicieron una búsqueda y después se torció para que finalmente se declare la alerta social. Pero quiero quedarme acá, que también me parece importante, a Claudio Barrelier y a su mamá. ¿Qué es lo que dijo su mamá una vez que fue encontrado el cuerpo? Lo escuchamos. A ver. Viviana, bueno, un momento difícil que estás viviendo también vos, como mamá de Claudio. Estoy destruida. Exclusivo A24. Pido perdón a esa familia. Perdón porque nunca pensé que mi hijo me ha hecho una cosa así. Mil disculpas. Por favor, le pido perdón. De corazón. Perdón. Viviana, hablamos con vos ayer. Obviamente que creías en tu hijo. ¿Qué pasó cuando te enteraste de la noticia? No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Exclusivo No lo puedo creer. ¿Pudiste hablar con él? No. Fuerte, porque este testimonio que obtiene Belén Bianchi es la misma madre de Barrelier que 2 días antes dijo, mi hijo es imposible. Es más, la culpó a la mamá de Agostina, dijo, esa señora no cuida bien a su hija. También entró a sembrar la teoría de desviar la investigación, tal vez convencida porque su hijo le juró, con este perfil psicopático que estamos viendo, como engañó a todo el mundo, le juró que no tenía nada que ver con lo ocurrido, como se lo juró al papá de Agostina, como se lo juró a la mamá de Agostina. A todos le fue plantando la misma mentira. ¿Sabes quién termina siendo, Luciana, a mi criterio, el principal sospechoso o el principal dato que incorpora de forma definitiva a Barrelier como posible autor del homicidio? Primero el video. El video es fundamental, sobre todo la contradicción que tiene Barrelier, que en 2 declaraciones indagatorias da 2 versiones. En la primera dice, y lo tuvimos acá al aire, el abogado que tenía en su momento, dice, no, la del video es mi hija, no es Agostina. 24 horas después se quiebra en la fiscalía y termina reconociendo que era Agostina, con lo cual
el propio imputado termina siendo el eslabón central para que la causa empiece a resolverse. ¿Podemos hablar de la figura del fiscal? Yo quiero tomar una posición desde acá. Para mí fue vergonzoso, y creo que es vergonzoso que la República Argentina tenga un fiscal de estas características. Muy polémico. Que habla de una forma despótica, ordinaria al mismo tiempo, y además, lo más preocupante, con cero dato certero de todo lo mínimo que le estábamos preguntando a los colegas. Quiero destacar la labor de los colegas que en la conferencia de prensa no fueron corderos de ese show mediático y el circo que monta el fiscal y preguntaron como había que preguntar, la mayoría en perspectiva de género. Lu, hablame del fiscal y tu impresión de lo que viste. Mira, mi impresión coincide con lo que vos observaste, pedante, arrogante, muy fuera de contexto ante una situación de una sensibilidad total, y también coincido con este trabajo sobre todo de una periodista que lo interpela al fiscal y le pone esto de relieve, de cómo puede estar hablando de esta manera, remarcando la actuación de los canes a la hora del hallazgo del cuerpo, cuando hay una justicia que debía actuar aún mayor velozmente para impedir que esto concluyera con este final trágico, con este final tan pero tan triste. Eso desde mi opinión, de lo que observo, de alguien que estaba muy por fuera de lo que se sentía, de lo que se palpaba y desde el lugar que tenés que tener a la hora de comunicar y de precisar. Ahora, dicho esto, también no me quiero correr de la información con la que él contaba, por eso volvemos al punto de partida que vos trazaste. ¿Qué decía la denuncia? Es que decía la denuncia. Pero ¿Por igual, qué la alerta Sofía se activó horas después? Lo que dijo el fiscal... Sí. No, digo, lo que dijo el fiscal es que lo primero es un reporte de una desaparición que daba a entender que era por su propia voluntad. Pero te hago un punto ahí. Y no es para polemizar, sino para interactuar entre todos. Tiene ganas de hablar Gonza también. Metete Faba sin drama, y Pauli obvio. Ojo que él se cubre en la conferencia de prensa como diciendo, de arranque teníamos como un reporte de que se podía haber ido con un noviecito. No importa. La activación de la alerta Sofía lo tiene comprendido en los protocolos de desaparición de chicos, es una cosa inmediata de actuación. Claro. No importa si a vos alguien te dice, bueno, podés creer la excusa ciegamente en se fue por su cuenta, tenés que activarlo. Era la declaración de Barrelier cuando lo detienen. La primera declaración es esa. Y además la de la mamá de Agostina, que si no aportó todo, nos quedamos cortos de contenido. Vos, el fiscal, tiene que suponer que todo el mundo le está mintiendo y aplicar el alerta Sofía independientemente de que alguien le diga, me parece que se fue con un noviecito. Igual la clave acá, y creo que va en línea con lo que mencionaba tanto vos como Lu, es el jury que va a enfrentar ahora el fiscal o el pedido de jury que va a enfrentar el fiscal Garzón va a depender si avanza o no, dependiendo de si esa denuncia existía o si efectivamente manejó la causa con los elementos que tenía a disposición. Y vos fijate cómo ya de a poco la política empieza a meterse, porque ya la tenés. Sí, ya la están carancheando todo. Ya tuviste a la ex concejal Vilches metiéndose, como si fuera una periodista. Tenés a Luis Juez diciendo pidiendo el jury. Rodrigo de Loredo pidiendo el jury también del fiscal que dejó libre a Barrelier anteriormente. Al anterior. Entonces ya vos ves como hay un montón de movimientos que también empiezan, como bien dijiste, a caranchear un poco esta causa. Pero es que le quiero pedir a Euge que nos diga las vías de comunicación del programa para que la gente desde su casa nos escriba, sensaciones. Si creen que se podía haber evitado el femicidio. A mi criterio no, pero sí se podía haber actuado con rapidez para atraparlo antes y para evitar, por ejemplo, que ahora viene todo un debate que les quiero ya anticipar, se viene una defensa de Barrelier que va a decir que todo lo hecho es nulo. ¿Qué te dice un defensor con conocimiento del derecho penal? Te va a decir, escúchame, la escena del crimen, si es Campillo 878 en la casa de Barrelier, estuvo 4 días sin preservarse. Hubo periodistas que apoyaron la mano, gente que pasaba por el lugar. No estuvo clausurada la escena porque en ningún momento el fiscal en los primeros 4 días supuso que el crimen había sido ahí adentro, justamente porque no investigó el hecho bajo la tesis de que podía ser un femicidio. Lo minimizó y tomó la hipótesis menos gravosa. Lu, ojo con ese tema que te traslado. La no preservación de la casa y la tardanza en entrar. Decime las vías de comunicación de nuevo, Euge, por favor. Sí, podés dejar tu opinión, expresarte, sensaciones en el 11 30 62 54 56, nuestra línea de WhatsApp. Dale, después los leemos, la sensación de cada uno en su casa. Te digo más, sumando algunos personajes dentro de esta tragedia, va a haber que incorporar en algún momento a esta declaración del vecino, que también es importante,
parte que sí habla de lo que pasaba o de lo que llegó a ver en la casa de Barrelier. Dejo esto como interrogante para tratarlo más adelante y concluir con, aquí tenemos Tenés un a personaje Soledad. más. Y tenés un personaje ¿Quién es Soledad? más, porque ese comentario, ese aporte puede esclarecer parte de lo que vio ingresar, salir, Lo de las bolsas, sí, las bolsas, la noche, lo que le despertó curiosidad de la luz en horas de la medianoche. Pero Soledad tenía un vínculo sentimental con Barrelier y es la dueña del Forca, del auto que fue filmado, que fue registrado, que fue directo a ese campito donde allí terminaron encontrando el cuerpo. Le pide el auto, ella declara que Barrelier la llama, le pide el auto. Hay dos versiones encontradas. Sí. Una que Barrelier le pide el auto, no sé qué día y a qué hora. Y la otra que ella después, cuando toma notoriedad la noticia de que su auto, el Ford Ka, fue utilizado por Barrelier para ir a la zona de ampliación Ferreira, hacer el descarte de los restos de Agostina, ella misma se presenta y lo entrega. ¿Qué se sabe de cómo aparece el auto en escena? ¿Tenés data de cómo es la situación? Le vamos a pasar el auto en imagen, Ahí es como camino a viene ampliación Ferreira. Claro. Ese es el momento clave. Lo que pasa es que con las cámaras que estaban disponibles empezaron a hacer el seguimiento y lo mismo que el rastreo del celular. Y lo encuentran con ese impacto de las señales, el teléfono de celular de Barrelier con el vehículo en ese lugar del descampado. Y ese Ford Ka, donde bien decís, en esta contradicción que no se sabe bien cómo llegó a él, pero sí quién era su dueña. Esta aparente pareja, amiga, amante claro, que tenía Barrelier. ¿Quieren que la escuchemos? Ah, dale. Porque también dio su testimonio. La escuchamos. Bueno, con quién es la novia de Claudio, quién era la novia de Claudio, ¿qué sabes de todo esto? Nada, yo me presenté a Fiscalía desde el primer momento. Desde el primer momento dejé que entraran, que se fijaran, no. Lo único que pido es perdón a la familia, yo no escuché nada. Mi casa es enorme. Lo único que pido es perdón, no entiendo. La verdad es que no entiendo. No. Bueno, ahí está el testimonio de la mujer que colabora con el aporte del Ford Ka. ¿Puedo abrir una pregunta para todos? Sí. Y sobre todo para Belén, que se acaba de trasladar a la escena del crimen, porque el fiscal afirma que el crimen fue en la calle Campillo 878. Lo hace de forma indiciaria. Nosotros no vimos todos los videos, el fiscal sí. Por eso destacó el labor de los peritos. Vieron que yo siempre dije, si hay una cámara que los muestra entrando, claro, después vos tenés que tener esa misma cámara a lo largo de 3-4 días. Si el lunes es el día en el que, en teoría, Barrelier sale a 11:45 a descartar los restos, tenés que tener el seguimiento de las cámaras. Según el fiscal, fueron mirando minuto a minuto, de 72 horas el contenido de las cámaras, y nunca sale viva de ese lugar Agostina. Por eso deduce que el crimen es ahí adentro. Y también se ve que retira Barrelier pertenencias de ahí la adentro. alerta Sofía ya estaba el lunes. No, la alerta Sofía llega el martes a la noche, claro, miércoles a la mañana. Fíjate todo el tiempo que tuvo. No lo explicó claro. Porque yo la vi entera la conferencia. Sí. Primero que no dejó contestar ni al ministro. Porque en una le hace una pregunta al ministro. No, voy a contestar yo, dice. Como que quiso chapear que él había resuelto el caso. Pero no dijo demasiado. Claro. Tenés razón, no fue certero. No. Pero sí afirmó que el crimen fue adentro, Dani. Claro, pero lo hace como por que deducción. vendió como un poco de humo también, lamentablemente, con esto, porque en todo momento se hizo como cargo de que lo resolvieron y que lo resolvieron bien. Sí, fue mediáticamente, imagínate que cualquiera se quiere llevar la cocarda, lamentablemente. Es que no hay ninguna cocarda, claro. No hay ninguna cocarda, pero para la mentalidad de ellos, pero sí, como dice felicitó Faba. a todo el mundo, felicitó a la policía, al ministro, a él, Es una falta de a los respeto, perros. porque si hubieran entrado el sábado o el domingo, la chica todavía estaba ahí adentro. Pero aquí hay que saber qué es lo que sabía hasta ese momento. ¿Sabes qué va a ser clave? El testimonio de la madre. Es la clave. ¿Y querés ir a ver si nos puede atender alguien de la familia de Agostina en la casa materna? Justamente nos vamos con Belén, creo que está trabajando de nuevo en la casa de la familia Agostina para ver qué pasa ahora. Buen día de nuevo otra vez. Belén, contanos. Mauro, bueno, si nos cruzamos enfrente de la parada de remisas donde estábamos recién, que está la casa de Agostina. Y esta es una especie de santuario que se hizo aquí afuera, Mauro, donde van llegando, bueno, vecinos, familiares, amigas del colegio, prenden una vela, dejan peluches, flores, hay estatuas de la Virgen, hay carteles y la foto, por supuesto, de Agostina. Este santuario que está enfrente, por cierto, de la roticería de Miguel y de Elizabeth, de Mauro. Estamos acá esperando a que Buena llegue frase Miguel, esa, a que ¿no, llegue Belén? Elizabeth.
No se murió, la mataron. Sí, Buena no se murió, la conclusión. mataron. Porque muchos medios de comunicación titularon hallaron muerta. No, no la hallaron muerta. La hallaron asesinada, desmembrada. Nosotros como periodistas también tenemos que hacer una reflexión y una mea culpa de cómo comunicamos. No es una muerte, es un femicidio. El fiscal, de forma todavía arbitraria e incomprensible, lo decía ayer el abuelo de Agostina, no recalificó los hechos como un femicidio. ¿Cuál es la calificación posible? No hay otra. No. La simetría de poder de un señor de 34 años con antecedentes de violento y una menor de 14, el único delito que se puede configurar en el código vigente. Artículo 80, inciso 11. Esto es un femicidio. Belén, perdón que te interrumpí, pero comparto cabalmente ese cartel que pegaron en esta suerte de santuario que funciona ahí. Aprovechando, Belén, que estás en la puerta esperando movimiento. Vos estuviste varias veces en la puerta de la calle Campillo 878. ¿Cuándo llega el primer procedimiento policial fuerte, con peritos y todo ahí? ¿Llega el miércoles recién? Desde la desaparición de Agostina. Llega el miércoles, Mauro, sí. Domingo. Llega el miércoles. Mirá, domingo. Se hace lunes, el primer allanamiento martes, allí. Miércoles, 4 días después de la desaparición. El fiscal sigue diciendo impecable. No hay nada que reprocharnos. Hicimos una investigación impecable. Fue a la escena 4 días después, cuando ya tenía el relato del remisero. Vamos a suponer que no tenía, Belén, el relato de la mamá Agostina, pero sí tenía el relato del remisero. Todo tuyo, Belén, contame. Sí, el día miércoles hizo el primer allanamiento, al día siguiente nuevamente y un tercer allanamiento ya el día sábado, si mal no recuerdo, que fue cuando, o el sábado, perdón, o el viernes, que fue cuando ya dieron, bueno, empezamos a ver muchísimo más movimiento ahí afuera. Mauro, veíamos que estaba totalmente vallada la calle ya en comparación a los allanamientos anteriores, sí veíamos que había mucho más movimiento, estaba la policía de Córdoba, Sí, me acuerdo, estaba claro. Dirección General de Investigaciones Criminales. Realmente, bueno, empezamos a ver que salen también con elementos de allí, bolsas, por supuesto todos los maletines allí del Ministerio Público Fiscal. Y claramente empezamos a poner mucho ojo ahí, ¿no? Porque los allanamientos se hacían fuertemente en ese lugar, Claro. porque salía gente también. Del primer allanamiento, Mauro, fueron 3 horas aproximadamente. Luego de 2 horas, donde también ingresó División Canes, salen 3 personas, salen encapuchadas, se las llevan en calidad de testigo y a las 3 horas que finaliza el allanamiento sale quien es o sería su mujer con la hija de Barrelier, ¿no? La que ¿Vos que recién estuviste escuchaban ahí? justamente ustedes en el audio. Te quiero preguntar algo que recién estaba chateando con Martín Salvo, nuestro compañero, y creo que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Resulta verosímil? No sé si pudiste acceder, creo que no, pero por lo menos cómo es por dentro la escena del crimen. ¿Es verosímil que el asesino pudo haber estado aislado, como dice él dice charlando, ¿no? Matando 40 minutos en una sala delantera de la propiedad? Tuvo que haber estado asesinando a Agostina el sábado a la medianoche a más tardar, 11:30 a más tardar. Si llegó 10:30, 11:10 de la noche, veremos la autopsia si lo convalida. El celular se apaga, ¿te El acuerdas? celular se apaga. Tuvo que haber matado a Agostina, tuvo que haber desmembrado su cuerpo y tuvo que haber mantenido el cuerpo por lo menos hasta el lunes a las 11:45 y nadie de esa casa, por más que hay una división de distintos ambientes lejanos, nadie se dio cuenta. La Nunca mujer le dijo, tocaron la puerta a la ¿Vieron habitación. lo que dijo la mujer? Es una casa muy grande. Está bien, Perdón, pero- no vi nada, dijo. Está bien, pero perdón, vuelvo a preguntar. ¿Les parece verosímil o es gente que está amenazada? Belén, tanto la esposa de Barrelier, la hija, el otro matrimonio, porque yo te puedo tomar el argumento que el día del hecho no hayan escuchado nada, pero después convivieron 3 días con un tipo que estaba escondiendo un cuerpo en una de las habitaciones y nunca tomaron contacto con él, no entraron nunca a esa habitación. Belén. Eso es increíble, Mauro, y es lo que la familia también se está preguntando hoy, si realmente actuó solo, ¿no? Más que nada por esto que decís vos, cómo un cuerpo pudo haber estado allí todo el domingo hasta el lunes al mediodía, es algo sí que no tenemos respuesta aún ahora. Si me preguntás si la casa es poco convencional, respecto, bueno, a varias fuentes nos confirman que sí, ¿no? Que es una casa que en la parte de adelante, incluso abrieron la puerta en ese momento y llegamos a ver, apenas abren la puerta, tiene pocos metros que se topa automáticamente con una pared de madera. La mujer con la que hablamos, que escuchaban recién el audio, tanto también como, bueno, del área policial, nos confirman sí esto, ¿no? Que tenés distintos pasillos, que no es una casa convencional. Incluso la parte de arriba, Mauro, la alquilaban también a otro matrimonio. Habrán visto ustedes también por el dron. Sí. Pero el tema... Claro, y que tienen un patio extenso, atrás había una cocina también. Ella nos dice a nosotros que asegura haber estado en la parte de atrás y que Pero esto además- sucedió en la parte de adelante.
más allá de si actuó solo, que es una gran pregunta, el por qué la mató. ¿Por qué alguien que venía tratando con Agustina hace mucho tiempo, que la había visto esa misma tarde, por qué decide matarla? ¿Qué pasa en esa ¿Qué pasa? ¿Él fue a matarla? ¿Algo se desencadenó en el momento? Bueno, lo que cree la Eso Fiscalía, falta. aunque no lo ha plasmado en esa burda conferencia de prensa que solo la entendió el fiscal, lo que da a entender es que estamos en contexto de lo que sería un femicidio, si bien no lo tipificó como tal, un intento de abuso seguido de homicidio, es decir, matar para ocultar un delito. Se llama precedente. criminis causa. Y ese cambio de Criminis carátula causa. que puede llegar a darse es lo que se espera una vez que se dé a conocer este informe preliminar. Si ha Exacto. habido abuso o no ha habido abuso, porque cambia ahí sin ningún La tipo... autopsia. Claro, la autopsia sin ningún tipo de duda. Te cambia Tiene que la cambiar la calificación. carátula. O sea que Agostina puede haber llegado, porque algunos dicen, Agostina ya tenía una relación con él, no era la primera Si es una vez, relación, es un compartían abuso. una relación Aclaremos íntima. eso. Porque Si él tenía por una supuesto relación, que es un estaba siendo abuso porque es abusada por adulto. Barrelier. Por supuesto, pero digo, ¿él ya venía teniendo relaciones o esa noche? No lo sabemos. Por eso digo. Igualmente hay una línea de investigación, sobre todo esa de la policía, que da cuenta de que había un vínculo de abuso. Sí, De abuso. iba a decir por fuera de lo normal, de abuso. No, porque hay que poner las palabras que Hablemos bien, claro, ella porque es está bien. menor de edad. Depende de nosotros la comunicación para no naturalizar que un tipo esté con una menor de 14, es un abuso. Obvio. Si eso pasó a lo largo del tiempo, era un abusador Total. que tenía dominio y control Perdón, de una menor vulnerable. Y abro una ventana más. También habría que revisar, vengo pensando en las cuestiones del caso, ¿no? Cómo fue todo el procedimiento para sacar la tenencia al padre. También. Recordemos que el padre, al querer poner límites, al querer cambiar denuncia. ciertas cosas, le llegó una denuncia que a De priori violencia. de violencia terminó Por eso siendo digo, falsa. la madre sigue